Artritis reumatoide. Introducción. La artritis reumatoide es una enfermedad inflamatoria crónica de origen desconocido que se caracteriza por poliartritis simétrica y periférica, y es la forma más común de artritis inflamatoria crónica. Como la artritis reumatoide activa persistente ocasiona a menudo destrucción ósea y del cartílago articular con incapacidad funcional, es vital el diagnóstico y tratamiento temprano e intensivo de la enfermedad antes de que sobrevenga el daño. La artritis reumatoide es una enfermedad sistémica que puede acompañarse de diversas manifestaciones extraarticulares, como fatiga, nódulos subcutáneos, afectación pulmonar, pericarditis, neuropatía periférica, vasculitis y anomalías hematológicas, que deben tratarse en consecuencia. Los conocimientos acumulados en investigación básica y clínica en los últimos 20 años han revolucionado los paradigmas contemporáneos para el diagnóstico y el tratamiento de la artritis reumatoide. Se utilizan sistemáticamente junto con el factor reumatoide, los anticuerpos séricos contra péptidos citrulinados cíclicos como biomarcadores de importancia diagnóstica y pronóstica. Los progresos en las técnicas de imagen han ampliado la capacidad del clínico para detectar inflamación articular y destrucción en artritis reumatoide. Los aspectos teóricos de la enfermedad han evolucionado de modo importante, con la identificación de nuevos genes vinculados con la entidad patológica y de vías moleculares en la patogenia. Se ha apreciado la importancia relativa de los mecanismos mencionados, con los beneficios detectados de la nueva clase de tratamientos biológicos altamente individualizados y a base de moléculas pequeñas. A pesar de estos progresos, los conocimientos incompletos de las vías desencadenantes de la enfermedad siguen siendo una barrera importante en la curación y prevención. En los últimos 20 años, han sucedido mejorías notables en los puntos finales de la enfermedad. En el presente, hay una frecuencia cada vez menor de las descripciones históricas de artritis invalidante. Gran parte de los avances se atribuye a los mayores recursos terapéuticos y la adopción de la intervención terapéutica temprana. Las modificaciones en los tratamientos obligan a nuevas actitudes de los médicos de atención primaria, es decir, la que exige el envío temprano de sujetos con artritis inflamatoria a un especialista reumatólogo, para el diagnóstico inmediato y el comienzo del tratamiento. Solo si se sigue tal plan, los pacientes obtendrán los mejores resultados. Manifestaciones clínicas. La incidencia de artritis reumatoide aumenta entre los 25 y los 55 años de vida, periodo después del cual llega a un nivel de equilibrio hasta los 75 años de edad, para luego disminuir. Las manifestaciones iniciales típicamente son consecuencia de la inflamación de articulaciones, tendones y bolsas sinoviales. El paciente suele señalar rigidez matinal temprana en las articulaciones, que dura más de una hora y que desaparece con la actividad física. De modo característico, las primeras articulaciones afectadas son las pequeñas de manos y pies. Los datos iniciales de la afectación articular pueden ser monoarticular, oligoarticular, 4 articulaciones o menos, o poliarticular, más de 5 articulaciones, por lo común en una distribución simétrica. En el comienzo, en algunos sujetos con artritis inflamatoria, habrá afectación de muy pocas articulaciones para clasificar el cuadro como artritis reumatoide, y así surge la artritis inflamatoria indiferenciada. Las personas con esta variante de la enfermedad, que muy probablemente serán diagnosticadas con ella en fecha ulterior, tienen un número importante de articulaciones dolorosas al tacto e hinchadas. En ellas, se identifica el factor reumatoide en suero o anticuerpos antipéptidos citrulinados cíclicos, y la discapacidad física alcanza grandes niveles. Una vez establecida la entidad patológica de la artritis reumatoide, las articulaciones más afectadas suelen ser las del carpo, las metacarpofalángicas y las interfalángicas proximales, figura 351.1. En la enfermedad, también puede haber afectación de articulaciones interfalángicas distales, pero suele ser manifestación de osteoartritis concomitante. El signo definitorio frecuente de artritis reumatoide es la tenosinovitis de tendones flexores, lo cual hace que disminuya el arco de movimiento, aminore la potencia de prensión y hace que los dedos asuman posturas de contractura. La destrucción progresiva de las articulaciones y las partes blandas puede ocasionar deformidades crónicas e irreversibles.
La desviación cubital es consecuencia de la subluxación de las articulaciones metacarpofalángica, con subluxación de la falange proximal hacia la cara palmar de la mano. La hiperextensión de las articulaciones interfalángica proximal con flexión de la articulación interfalángica distal, deformidad en cuello de cisne, flexión de la articulación interfalángica proximal con hiperextensión de la articulación interfalángica distal, deformidad en botonero, y la subluxación de la primera articulación metacarpofalángica con hiperextensión de la primera articulación interfalángica, IP, interfalangea 0, deformidad en línea Z, también pueden ser consecuencia de daño de los tendones, cápsula articular y otras partes blandas de las articulaciones pequeñas. La inflamación de la apófisis estiloides del cúbito y la tenosinovitis del cubital anterior pueden ocasionar subluxación de la zona distal del cúbito, con lo cual surge un signo llamado movimiento de teclado de piano de la apófisis estiloides de ese hueso. La afectación de articulaciones metatarsofalángicas en los pies es un signo temprano de la enfermedad, pero por lo regular surge más tarde la inflamación crónica del tobillo y las regiones mesotarsianas, lo cual puede ocasionar el llamado pie plano-valgo, plano. Las articulaciones grandes, que incluyen las de rodillas y los hombros, suelen alterarse ya en la fase establecida de la enfermedad, aunque quizá permanezcan asintomáticas durante muchos años desde el comienzo. La anomalía atlantoaxoidea de la columna cervical es un elemento importante, por su capacidad de originar mielopatía compresiva y disfunción neurológica. Las manifestaciones neurológicas raras veces constituyen signos o síntomas iniciales de la afectación de ambas vértebras, pero pueden evolucionar con el tiempo y mostrar inestabilidad progresiva de la primera vértebra cervical sobre la segunda. La prevalencia de subluxación atlantoaxoidea ha disminuido en años recientes y aparece en menos de 10% de los pacientes. A diferencia de las espondiloartritis, capítulo 355, la artritis reumatoide rara vez altera las columnas torácica y lumbar. Las anomalías radiográficas de la articulación temporomandibular surgen con frecuencia en personas con la entidad patológica, pero rara vez ocasionan síntomas importantes o deficiencias funcionales. Durante la evolución clínica de la artritis reumatoide, incluso antes de que comience la fase de inflamación articular, figura 351.2, aparecen manifestaciones extraarticulares hasta en 40% de los pacientes, incluso antes del inicio de la artritis. Los pacientes con mayor propensión a mostrarlas tienen el antecedente de tabaquismo, comienzo temprano de discapacidad física notable y factor reumatoide positivo en suero o anticuerpos contra péptidos citrulinados cíclicos. Entre las manifestaciones extraarticulares más observadas están nódulos subcutáneos, síndrome de Sjögren secundario, nódulos pulmonares y anemia. Investigaciones recientes han señalado disminución en la incidencia e intensidad de, por lo menos, algunas manifestaciones extraarticulares, en particular el síndrome de Felty y la vasculitis. En las secciones siguientes, se describen con algún detalle las características sistémicas y extraarticulares más habituales de la artritis reumatoide. Signos y síntomas constitucionales. Los signos y los síntomas de este tipo incluyen pérdida de peso, fiebre, fatiga, malestar general, depresión y en los casos más graves, caquexia. Estos casi siempre reflejan un grado intenso de inflamación e incluso anteceden a la aparición de síntomas articulares. Por lo regular, la presencia de fiebre más de 38,3 grados en cualquier momento de la evolución clínica debe despertar la sospecha de vasculitis sistémica, véase adelante, infección. Nódulos. En 30 a 40% de los pacientes, aparecen nódulos subcutáneos y más a menudo en quienes tienen actividad patológica muy intensa, el epítopo compartido vinculado con la enfermedad, véase adelante, factor reumatoide en suero positivo y signos radiográficos de erosiones articulares. Estudios de cohorte más recientes sugieren una reducción en la prevalencia de nódulos subcutáneos, quizá relacionada con el tratamiento más temprano y con el uso de fármacos modificadores de la enfermedad. Los nódulos, al ser palpados, tienen consistencia firme y no son dolorosos. Están adheridos al periostio, a tendones o bolsas sinoviales y aparecen en zonas del esqueleto sometidas a traumatismo o irritación repetitiva, como antebrazo, prominencias sacras y tendón de Aquiles. También pueden manifestarse en pulmones, pleuras, pericardio y peritoneo.
De forma característica, los nódulos son benignos aunque pueden ser parte de un cuadro de infecciones, úlceras y gangrena. Síndrome de Sjögren. El síndrome secundario de Sjögren, capítulo 354, se define por la presencia de queratoconjuntivitis seca o xerostomía, que acompañan a otras conjuntivopatías, como la artritis reumatoide. En promedio, 10% de los individuos con artritis reumatoide tiene el síndrome secundario de Sjögren. Manifestaciones pulmonares. La pleuritis, es la manifestación pulmonar más común de artritis reumatoide, puede producir dolor pleurítico y disnea, y también frote pleural y derrame. El derrame pleural tiende a ser exudativo con cantidades mayores de monocitos y neutrófilos. La variante de neumopatía intersticial también puede aparecer en sujetos con artritis reumatoide y es anticipada por signos, como tos seca y falta progresiva de aire, disnea. La neumopatía intersticial puede vincularse con el tabaquismo, y por lo regular se identifica en individuos con una mayor actividad patológica, aunque se puede diagnosticar incluso en 3,5% de pacientes antes de que se manifiesten los síntomas articulares. Estudios recientes han demostrado la prevalencia general de neumopatía intersticial en artritis reumatoide de hasta 12%. El diagnóstico se plantea fácilmente por medio de los datos de tomografía de alta resolución del tórax, que muestra opacificación infiltrativa en la periferia de ambos pulmones. La neumonía intersticial usual y la neumonía intersticial inespecífica son los principales patrones histológicos y radiológicos de la neumopatía intersticial. La neumonía intersticial usual causa cicatrización progresiva de los pulmones que produce cambios en la tomografía de tórax con un patrón en panal de abejas en la periferia y en las porciones inferiores de los pulmones. Por el contrario, los cambios radiográficos más comunes en neumonía intersticial inespecífica son opacidades bilaterales y relativamente simétricas, en vidrio despulido, con un patrón reticular fino asociado con disminución de volumen y bronquiectasias por tracción. En ambos casos, en las pruebas de función pulmonar, se advierte un perfil restrictivo, por ejemplo, disminución de la capacidad pulmonar total, con reducción en la capacidad de difusión del monóxido de carbono. La presencia de neumopatía intersticial conlleva un mal pronóstico, que se asocia con incremento de 10% en la mortalidad. El pronóstico no es tan insatisfactorio como el de la fibrosis pulmonar idiopática, por ejemplo, la neumonitis intersticial usual, porque la neumopatía intersticial, que es consecuencia de artritis reumatoide, reacciona de manera más favorable que la neumopatía intersticial idiopática, a los inmunodepresores, capítulo 287. Los nódulos pulmonares pueden ser solitarios o múltiples. El síndrome de Kaplan es una variedad infrecuente de nodulosis pulmonar que se caracteriza por la aparición de nódulos y neumoconiosis después de la exposición a silicio. Otros signos pulmonares menos habituales incluyen bronquiolitis y bronquiectasias. Manifestaciones cardíacas. La afectación de corazón más frecuente se localiza en el pericardio. Sin embargo, en menos de 10% de los sujetos con artritis reumatoide aparecen manifestaciones clínicas de la pericarditis, a pesar del hecho de que puede detectarse la afectación pericárdica prácticamente en 50% de estos pacientes, por medio de ecocardiograma o en estudio de necropsia. La cardiomiotomía, que constituye otra manifestación clínicamente importante de artritis reumatoide, puede ser consecuencia de la miocarditis necrosante o la granulomatosa, de arteriopatía coronaria o de disfunción diastólica. Asimismo, dicha alteración puede ser subclínica y se identifica solo por ecocardiografía o resonancia del corazón. En contadas ocasiones el miocardio puede tener nódulos reumatoides o estar infiltrado por amiloide. El reflujo mitral constituye la valvulopatía más común en artritis reumatoide y tiene una frecuencia mayor que la observada en la población general. Vasculitis. En forma típica la vasculitis reumatoide, capítulo 356, aparece en personas con enfermedad muy duradera, positividad de factor reumatoide en suero, e hipocomplementemia. La incidencia global disminuyó significativamente en la última década, a menos de 1% de los pacientes. Los signos cutáneos varían e incluyen petequias, púrpura, infartos de dedos, gangrena, lívido reticular y, en casos graves, úlceras grandes y dolorosas de extremidades inferiores.
Las úlceras vasculíticas, difíciles de diferenciar de las causadas por insuficiencia venosa, se pueden tratar con buenos resultados con inmunodepresores, que obligan al uso de citotóxicos en casos graves, y también por injertos de piel. Tal vez surjan polineuropatías sensitivo-motoras, como la mononeuritis múltiple, junto con la vasculitis reumatoide sistémica. Manifestaciones hematológicas. En enfermos de artritis reumatoide, suele surgir anemia normocítica normocrónica y es la anomalía más frecuente de la sangre. El grado de anemia corresponde al de la inflamación y también se relaciona con las concentraciones séricas de proteína C reactiva y velocidad de eritrosedimentación. En la artritis reumatoide, puede haber recuentos mayores de plaquetas, porque se trata de un reactivo de fase aguda. En la enfermedad, es rara la trombocitopenia mediada por mecanismos inmunitarios. El síndrome de Felty se define por la triada clínica de neutropenia, esplenomegalia y artritis reumatoide nodular y se observa en menos de 1% de los pacientes, aunque la incidencia al parecer ha disminuido gracias a la estrategia terapéutica más intensiva de las artropatías. De manera típica, afecta en las etapas tardías de la artritis reumatoide grave, y es más frecuente en caucásicos que en otros grupos raciales. La leucemia de linfocitos granulares grandes T puede tener un cuadro clínico inicial similar y a menudo aparece junto con artritis reumatoide. La leucemia de linfocitos granulares grandes T se caracteriza por proliferación clonal crónica inconstante de células LGL, que ocasiona neutropenia y esplenomegalia. A diferencia del observado en el síndrome de Felty, la leucemia de linfocitos granulares grandes T puede aparecer de manera temprana en la evolución de artritis reumatoide. La leucopenia independiente de tales trastornos es poco común y por lo regular proviene de la farmacoterapia. Linfoma. Los datos de grandes estudios de cohortes han indicado un incremento de 2 a 4 veces en el riesgo de linfoma en sujetos con artritis reumatoide en comparación con lo observado en la población general. El tipo histopatológico más común de linfoma es el difuso de linfocitos B grandes. El peligro de que surja linfoma aumenta si la persona muestra una notable actividad patológica de la enfermedad o el síndrome de Felty. Entidades patológicas concomitantes. Además de las manifestaciones extraarticulares, algunos padecimientos que se acompañan de artritis reumatoide contribuyen a la morbilidad y la mortalidad del trastorno. Es importante mencionarlos porque modifican el tratamiento de la enfermedad crónica. Enfermedades cardiovasculares. Son la causa más frecuente de muerte en individuos con artritis reumatoide. La incidencia de arteriopatía coronaria y de aterosclerosis carotídea es mayor en las personas que tienen dicho padecimiento que en la población general, incluso después de controlar los factores comunes de riesgo cardíaco, como hipertensión, obesidad, hipercolesterolemia, diabetes y tabaquismo. Además, la insuficiencia cardíaca congestiva, que incluye disfunción sistólica y diastólica, aparece con frecuencia casi 2 veces mayor en personas con artritis reumatoide que en la población general. La presencia de concentraciones mayores de marcadores inflamatorios séricos al parecer confiere mayor riesgo de enfermedad cardiovascular en dicha población. Osteoporosis. La osteoporosis es más frecuente en personas con artritis reumatoide que en la población de edad y género iguales, y las tasas de prevalencia son de 20 a 30%. El entorno inflamatorio de la articulación probablemente se propaga al resto del organismo e induce pérdida ósea generalizada, al activar los osteoclastos. También contribuyen a la osteoporosis factores, como el empleo de glucocorticoides por largo tiempo y la inmovilidad por la discapacidad. Hay mayor posibilidad de que surjan fracturas de la articulación coxofemoral en los individuos con artritis reumatoide y representan elementos anticipatorios importantes de agravamiento de la discapacidad y de la tasa de mortalidad con dicha enfermedad. Hipoandrogenismo. Los varones y las posmenopáusicas con artritis reumatoide tienen menores concentraciones séricas medias de testosterona, hormona luteinizante y de hidroepiandrosterona en comparación con las poblaciones testigo. Por tal razón, se planteó la hipótesis de que el hipoandrogenismo interviene en la patogenia de la artritis reumatoide, o sea consecuencia de la respuesta inflamatoria crónica.
También es importante saber que las personas que reciben por largo tiempo glucocorticoides pueden presentar hipoandrogenismo, por inhibición de la secreción de hormona luteinizante y hormona folículo estimulante por la hipófisis. Los niveles bajos de testosterona pueden culminar en osteoporosis, y por tal razón, los varones con hipoandrogenismo pueden ser considerados como elegibles para recibir andrógeno como medio de reposición. Epidemiología. La artritis reumatoide a escala mundial afecta 0,5 a 1% de la población de adultos. Hay pruebas de que en decenios recientes ha disminuido la incidencia global de artritis reumatoide y la prevalencia continúa igual, porque los sujetos con la enfermedad viven más tiempo. La incidencia y la prevalencia de artritis reumatoide varían con la localización geográfica, en sentido global y en algunos grupos étnicos dentro de un país, figura 351.3. Por ejemplo, en algunos estudios, las tribus estadounidenses nativas Yakima, Pima y Chippewa muestran tasas de prevalencia cercanas a 7%. A diferencia de ello, muchos estudios poblacionales de África y Asia indican tasas de prevalencia de artritis reumatoide menores, en límites de 0,2 a 0,4%. A semejanza de otras muchas enfermedades autoinmunitarias, la artritis reumatoide afecta con mayor frecuencia a mujeres que a varones, con una proporción de 2 a 3 por 1. Como dato interesante, los datos de investigaciones de artritis reumatoide en algunos países de Latinoamérica y África indican un predominio todavía mayor de la enfermedad en mujeres, en comparación con varones, con proporciones de 6 a 8 por 1. Ante dicha preponderancia del género femenino, se han planteado teorías que explican la participación posible del estrógeno en la patogenia de la enfermedad. Muchas de las teorías se orientan a la participación de los estrógenos para intensificar la respuesta inmunitaria. Por ejemplo, algunas investigaciones experimentales han indicado que el estrógeno estimula la producción del factor de necrosis tumoral alfa, una citosina importante en la patogenia de la artritis reumatoide. Consideraciones genéticas. Por más de 30 años, se ha reconocido que los factores genéticos contribuyen a la aparición e intensidad de artritis reumatoide. La posibilidad de que un pariente de primer grado de un enfermo comparta el diagnóstico de artritis reumatoide es 2 a 10 veces mayor que en la población general. Sin embargo, subsiste incertidumbre en cuanto al grado en que la genética interviene en los mecanismos causales de artritis reumatoide. El patrón de herencia se encuentra en el intervalo de 40 a 50% y tiene casi la misma proporción de individuos con anticuerpos positivos y negativos. El cálculo de la influencia genética puede variar de un estudio a otro, a causa de las interacciones del gen con el entorno. Los alelos que confieren de modo indudable el máximo riesgo de artritis reumatoide están dentro del complejo mayor de histocompatibilidad. Se ha calculado que 13% del riesgo genético de artritis reumatoide se encuentra en el interior de dicho locus. Gran parte del riesgo, probablemente no todo, depende de la variación alélica en el gen antígeno leucocítico humano de RV1 que codifica la molécula en la cadena beta de complejo mayor de histocompatibilidad 2. Los alelos de antígeno leucocítico humano de RV1, que se vinculan con la enfermedad, comparten una secuencia de aminoácidos en posiciones 70 a 74 en las terceras regiones hipervariables de la cadena de antígeno leucocítico humano de R-beta, llamada epítopo compartido. La persona que porta los alelos epítopo compartido genera anticuerpos contra péptidos citrulinados cíclicos y muestra un peor pronóstico. Algunos de estos alelos antígeno leucocítico humano de RV1 conllevan un elevado riesgo de enfermedad, 0,401, en tanto que en otros el riesgo es más moderado, 0,101, 0,404, 1001 y 0,901. Como aspecto adicional, se observa variación regional. Por ejemplo, en Grecia, en que la frecuencia de artritis reumatoide al parecer es menor que la que prevalece en países del occidente de Europa, la susceptibilidad a mostrar artritis reumatoide se ha vinculado con el alelo epítopo compartido 0,101. En comparación, los alelos 0,401 o 0,404 se detectan en 50 a 70% de sujetos del norte de Europa y constituyen los alelos de riesgo predominantes en dicho grupo.
Los alelos epítopo compartido susceptibles a mostrar la enfermedad, y que son más comunes en asiáticos y en particular japoneses, coreanos y chinos, son 0405 y 0901. Por último, la sensibilidad para padecer la enfermedad en poblaciones estadounidenses nativas, como los indios Pima y Tlingit en que la prevalencia de artritis reumatoide puede alcanzar 7%, se relaciona con el alelo epítopo compartido 1042. El riesgo de artritis reumatoide que confieren dichos alelos epítopo compartido es menor en afroestadounidenses e hispanoestadounidenses que en personas con antepasados europeos. Los estudios de vinculación a nivel del genoma han permitido la identificación de algunos genes sin relación con complejo mayor de histocompatibilidad que contribuyen a la sensibilidad de padecer artritis reumatoide. Los estudios de vinculación a nivel del genoma se basan en la detección de polimorfismos de un solo nucleótido, que permiten el estudio de la estructura genética de enfermedades complejas, como la artritis reumatoide. Dentro del genoma humano, se identifican unos 10 millones de polimorfismos de un solo nucleótido comunes que consisten en 3.000 millones de pares de bases. Por norma, los estudios de vinculación a nivel del genoma identifican solo las variantes frecuentes, en particular aquellas cuya frecuencia es más de 5% en la población general. De forma global, han surgido algunos aspectos interesantes de los estudios de vinculación a nivel del genoma en artritis reumatoide. En primer lugar, algunos de los loci que no pertenecen a complejo mayor de histocompatibilidad identificados como alelos de riesgo de artritis reumatoide ejercen solo un efecto pequeño en tal variable, riesgo. También contribuyen al riesgo de que surjan otras enfermedades autoinmunitarias, como diabetes mellitus tipo 1, lupus eritematoso sistémico y esclerosis múltiple. En segundo lugar, aunque muchos de los vínculos diferentes de antígeno leucocítico humano se han descrito en personas con anticuerpos positivos contra péptidos citrulinados cíclicos, se conocen algunos loci de riesgo que son peculiares de la enfermedad sin anticuerpos contra péptidos citrulinados cíclicos. En tercer lugar, los alelos de riesgo varían de un grupo étnico a otro. En cuarto lugar, los loci de riesgo se sitúan más bien en genes que codifican proteínas que intervienen en la regulación de la respuesta inmunitaria. Sin embargo, los alelos de riesgo identificados por estudios de vinculación a nivel del genoma solo explican en la actualidad casi 5% del riesgo genético, y ello sugiere que quizás se identifiquen variantes raras de otras clases de variantes de ácido desoxirribonucleico como las que se observan en el número de copias que contribuyen en grado significativo al modelo de riesgo global. En fecha reciente, datos atribuibles a polimorfismos de un solo nucleótido obtenidos de un metaanálisis de estudios de vinculación a nivel del genoma indicaron sustituciones de aminoácidos en el locus de complejo mayor de histocompatibilidad vinculado independientemente con el riesgo de artritis reumatoide, situado en las posiciones 11, 71 y 74 en antígeno leucocítico humano de RF1. La posición 9 de antígeno leucocítico humano B y la posición 9 de antígeno leucocítico humano de PV1. Los aminoácidos en posiciones 11, 71 y 74 están en el surco de unión antigénica de la molécula de antígeno leucocítico humano de RF1, lo cual destaca que las posiciones 71 y 74 formaron parte del epítopo original compartido. Entre los mejores ejemplos de genes fuera de complejo mayor de histocompatibilidad que contribuyen al riesgo de artritis reumatoide, está el gen que codifica la proteína tirosina fosfatasa fuera del receptor 22. Este gen muestra frecuencia variable de un paciente a otro en diferentes partes de Europa, por ejemplo, de 3 a 10%, pero no se le identifica en personas con antepasados del lejano oriente. Proteína tirosina fosfatasa fuera del receptor 22 codifica tirosina fosfatasa linfoide, proteína que regula la función de linfocitos T y ve la herencia del alelo de riesgo relativo a proteína tirosina fosfatasa fuera del receptor 22 produce una ganancia de función en la proteína que, según hipótesis, culminaría en la selección anormal de linfocitos autorreactivos T y B por parte del timo, y al parecer se vincula exclusivamente con una enfermedad con positividad de anticuerpos contra péptidos citrulinados cíclicos.
Otro alelo de riesgo que codifica una enzima que interviene en la conversión de arginina a citrulina y que, según algunos planteamientos, interviene en la aparición y evolución de anticuerpos contra antígenos citrulinado, es el gen de peptidilarginina deiminasa de tipo 4. Solo en poblaciones asiáticas el polimorfismo de dicho gen se ha vinculado con artritis reumatoide. En fecha reciente se demostró polimorfismo en la polipoproteína M en población de Asia Oriental con incremento en el riesgo de artritis reumatoide y dislipidemias, independiente de la actividad de la artritis reumatoide. La epigenética es el estudio de rasgos hereditarios que modifican la expresión génica, pero no alteran la secuencia de ácido desoxirribonucleico. Podría aportar un vínculo entre la exposición ambiental y la predisposición a mostrar la enfermedad. Los mecanismos más estudiados incluyen las modificaciones de histona después de traducción, y la metilación de ácido desoxirribonucleico. Son escasos los estudios de fenómenos epigenéticos, pero se ha demostrado que los perfiles de metilación de ácido desoxirribonucleico difieren entre los sujetos con artritis reumatoide y los testigos sanos, y también son diferentes en pacientes con osteoartritis. Los microácidos ribonucleicos son fragmentos de ácido ribonucleico no codificante que funcionan como reguladores posttranscripcionales de la expresión génica y representan mecanismos epigenéticos adicionales que podrían influir en las respuestas celulares. Se han identificado varios microácidos ribonucleico que contribuyen al fenotipo activado de los fibroblastos sinoviales, como MIR146A o MIR155. Factores del entorno. Además de la predisposición genética, se ha dicho que en la patogenia de artritis reumatoide intervienen muy diversos factores del entorno y de ellos, el más reproducible es el tabaquismo. Innumerables estudios de cohorte y con testigos han demostrado que tal adición confiere un riesgo relativo de que aparezca artritis reumatoide, de 1,5 a 3,5. En particular, las mujeres que fuman cigarrillos tienen un riesgo de casi 2,5 veces mayor, de presentar artritis reumatoide, riesgo que persiste incluso 15 años después de interrumpir el consumo de tabaco. El gemelo que fuma está expuesto a un riesgo significativamente mayor de artritis reumatoide que su gemelo monocigoto, y en teoría tendría el mismo riesgo genético que el que no fuma. Como dato interesante, el riesgo proveniente del tabaquismo se centra casi exclusivamente en factor reumatoide y en enfermedad con anticuerpos contra péptidos citrulinados cíclicos positivos. Sin embargo, no se ha demostrado que la interrupción del tabaquismo, a pesar de que tiene muchos beneficios en la salud, mejore la actividad patológica. Los investigadores han comenzado a buscar de manera intensiva causas infecciosas de artritis reumatoide después de que en 1931 se descubrió que el suero de sujetos con dicha enfermedad aglutinaba cepas de Streptococcus. Algunos virus, como el de Epstein-Barr, han generado enorme interés en los últimos 30 años por su amplísima distribución, capacidad de persistir muchos años en el hospedador y vinculación frecuente con manifestaciones artríticas. Por ejemplo, los títulos de anticuerpo inmunoglobulina G contra antígenos de virus de Epstein-Barr en sangre periférica y saliva son notablemente más abundantes en individuos con artritis reumatoide que en la población general. Se ha detectado ácido desoxirribonucleico de virus de Epstein-Barr en el líquido sinovial y en células sinoviales de enfermos con artritis reumatoide. Las pruebas de dichos vínculos en gran medida son circunstanciales y por ello ha sido posible implicar directamente a la infección como causa de la artritis reumatoide. Estudios recientes sugieren que la periodontitis puede participar en la patogenia de la artritis reumatoide. Múltiples estudios proporcionan evidencia de un vínculo entre la artritis reumatoide con anticuerpos positivos contra péptidos citrulinados cíclicos, el tabaquismo, enfermedad periodontal y el microbioma bucal, en específico por Piromonas gingivalis. Se ha emitido la hipótesis de que la respuesta inmunitaria contra Porpiromonas gingivalis puede desencadenar el desarrollo de artritis reumatoide y que la inducción de los anticuerpos contra péptidos citrulinados cíclicos es consecuencia de la citrulinación de residuos de arginina en tejidos humanos por acción de la enzima peptidilarginina deiminasa. Porpiromonas gingivalis es la única bacteria bucal conocida que porta esta enzima.
Algunos estudios han demostrado una relación entre los anticuerpos circulantes contra porfiromonas gingivalis y la artritis reumatoide, así como la relación entre esos anticuerpos y los familiares de primer grado con riesgo para esta enfermedad. Histopatología. La artritis reumatoide afecta el tejido sinovial, el cartílago y el hueso subyacentes. La membrana sinovial que cubre gran parte de las superficies articulares, vainas tendinosas y bolsas, de modo normal consiste en una capa fina de tejido conjuntivo. En las articulaciones, esta queda enfrente del hueso y el cartílago, une las superficies óseas contrarias y se inserta en las regiones periósticas cercanas al cartílago articular. Se compone de dos tipos celulares, que son los sinoviocitos tipo A, derivado de macrófagos, y los sinoviocitos tipo B, derivado de fibroblastos. Los fibroblastos sinoviales constituyen los componentes más abundantes y producen los compuestos estructurales de las articulaciones, que abarcan colágeno, fibronectina y laminina, así como otros constituyentes extracelulares de la matriz sinovial. La capa que está debajo del revestimiento consiste en vasos sanguíneos y unas cuantas células mononucleares dentro de una trama laxa de tejido conjuntivo. El líquido sinovial, que es un ultrafiltrado de la sangre, se difunde por el tejido subsinovial, a través de la membrana sinovial y de ahí al interior de la cavidad articular. Sus compuestos constitutivos principales son hialuronano y luricina. El primero es un glucosaminoglucano que contribuye a la naturaleza viscosa del líquido sinovial y, junto con la luricina, lubrica la superficie del cartílago articular. Los signos patológicos definitorios de la artritis reumatoide son la inflamación y la proliferación sinoviales, las erosiones focales de hueso y el adelgazamiento del cartílago articular. La inflamación crónica causa hiperplasia de la membrana sinovial y la formación de pannus, una membrana celular engrosada que contiene sinoviocitos del tipo de los fibroblastos y tejido fibrovascular reactivo a la granulación que invade el cartílago y el hueso subyacente. El infiltrado inflamatorio está compuesto de no menos de 6 tipos celulares: linfocitos T y B, plasmacitos, células dendríticas, células cebadas y en menor proporción, granulocitos. Los linfocitos T abarcan 30-50% de la infiltración y otras células explican el resto. La organización topográfica de estos es compleja y varía de un paciente a otro con artritis reumatoide. Muy a menudo, los linfocitos están organizados de manera difusa entre las células residentes císticas. Sin embargo, en algunos casos, los linfocitos B y T y las células dendríticas forman niveles mayores de organización, como folículos linfoides y estructuras similares a centros germinales. Los factores de crecimiento secretados por fibroblastos y macrófagos sinoviales inducen la formación de vasos sanguíneos nuevos en la capa sinovial inferior y se encargan de aportar sangre para satisfacer las mayores necesidades de oxígeno y nutrición exigidas por los linfocitos infiltrantes y el tejido sinovial en expansión. El daño estructural al cartílago mineralizado y al hueso subcondral es mediado por el osteoclasto, célula gigante multinucleada que se identifica por su expresión de CD68, por fosfatasa ácida resistente a tartrato, por la catepsina K y el receptor de calcitonina. Surge en la zona limítrofe de pannus y hueso y al final forma lagunas de resorción. Tales lesiones se localizan de manera típica en el sitio en que la membrana sinovial se inserta en la superficie perióstica en los bordes de los huesos cercanos al reborde de cartílago articular y en los sitios de fijación de ligamentos y vainas tendinosas. Dicho fenómeno posiblemente explica por qué las erosiones en huesos suelen aparecer en sitios radiales de las articulaciones metacarpofalángica yuxtapuestos a los sitios de inserción de tendones, ligamentos colaterales y membrana sinovial. Otra forma de pérdida ósea es la osteopenia periarticular, que surge en articulaciones con inflamación activa. Se ha acompañado de adelgazamiento sustancial de las trabéculas óseas, en las metáfisis de huesos y puede ser consecuencia de inflamación de la cavidad de la médula ósea. Estas lesiones se identifican en las resonancia, en las cuales se manifiestan en la forma de alteraciones de señales en la médula ósea junto a las articulaciones inflamadas. Su señal, de manera característica, indica que tienen abundante agua y poca grasa y son compatibles con tejido inflamatorio fuertemente vascularizado. Las lesiones de médula ósea suelen ser el fenómeno anticipatorio de las erosiones de hueso.
La capa cortical que separa la médula ósea del panus invasor es relativamente delgada y sensible de penetración por parte de la membrana sinovial inflamada. Las lesiones de médula ósea que se identifican en la resonancia, se acompañan de una respuesta endóstica que se caracteriza por la acumulación de osteoblastos y depósito de osteoide. Por tanto, en años recientes, el concepto de patología articular en artritis reumatoide se ha ampliado de modo que incluya la cavidad de la médula ósea. Por último, la osteoporosis generalizada, que es consecuencia del adelgazamiento del hueso trabecular en todo el cuerpo, es una tercera modalidad de osteopenia observada en pacientes de artritis reumatoide. El cartílago articular es tejido avascular compuesto de matriz especializada de colágenos, proteoglucanos y otras proteínas. Está organizado en 4 regiones precisas, que son las zonas del cartílago superficial, medio, profundo y calcificado, y los condrocitos constituyen la única célula que compone dichas capas. En los estudios originales, se consideraba que el cartílago es tejido inerte, pero se sabe que es tejido altamente reactivo y que reacciona a los mediadores de inflamación y factores mecánicos, los que, a su vez, alteran el equilibrio entre la anabolia y la catabolia del cartílago. En la artritis reumatoide, las áreas iniciales de degradación del cartílago están yuxtapuestas al panus sinovial. La matriz cartilaginosa se caracteriza por la pérdida generalizada de proteoglucano, que es más identificable en las zonas superficiales junto al líquido sinovial. La degradación del cartílago también se manifiesta en la zona pericondrocítica y en regiones vecinas al hueso subcondral. Patogenia. Es posible que los mecanismos patógenos de la inflamación sinovial sean consecuencia de una interrelación compleja de factores genéticos, ambientales e inmunitarios que origina disregulación del sistema inmunitario y una transgresión de la autotolerancia, figura 351.4. No se han dilucidado con precisión los elementos que desencadenan los activadores y los factores genéticos y ambientales que alteran el sistema inmunitario. Sin embargo, se han acumulado conocimientos cada vez más detallados de la imagen molecular de los mecanismos en que se basan las respuestas inflamatorias crónicas y la destrucción del cartílago articular y del hueso. En la artritis reumatoide, al parecer, la fase preclínica se caracteriza por transgresiones o soluciones de continuidad de la autotolerancia. Dicha idea se ha reforzado por el hallazgo de que autoanticuerpos como los del factor reumatoide y contrapéptidos citrulinados cíclicos se pueden identificar en el suero de pacientes, muchos años antes de que se manifieste y detecte la enfermedad clínica. Sin embargo, los puntos de acción antigénicos de tales anticuerpos contrapéptidos citrulinados cíclicos y factor reumatoide no se restringen a las articulaciones, y sigue siendo punto de especulación su participación en la patogenia de la enfermedad. Los anticuerpos contrapéptidos citrulinados cíclicos se dirigen contra péptidos desaminados, que son consecuencia de la modificación después de la traducción, por parte de la enzima peptidilarginina deiminasa de tipo cuarto. Reconocen reacciones que contienen citrulina en diversas proteínas de matriz como filagrina, queratina, fibrinógeno y vimentina, y aparecen en mayores niveles en el líquido sinovial que en el suero. Se identifican otros autoanticuerpos en una minoría de pacientes de artritis reumatoide, aunque también se detectan en el marco de otros tipos de artritis. Se ligan a un conjunto diverso de autoantígenos que comprenden el colágeno tipo 2, GP39 de cartílago de humanos, agrecan, calpastatina, BIP, proteína ligadora de inmunoglobulina, y glucosa, 6, fosfato isomerasa. En teoría, los estimulantes ambientales podrían sinergizar a otros factores para hacer que se manifieste la inflamación en la artritis reumatoide. Las personas que fuman tienen mayor citrulinación de proteínas en el líquido broncoalveolar que las que no fuman. Por esa razón, se ha planteado que la exposición a largo plazo al humo de tabaco podría inducir la citrulinación de proteínas celulares en los pulmones y estimular la excreción de un neoepítopo capaz de inducir autorreactividad, situación que a su vez ocasionaría la formación de complejos inmunitarios y la inflamación articular. La exposición a polvo de silicona y aceite mineral, que poseen efectos coadyuvantes, se ha vinculado también con mayor peligro de que surja artritis reumatoide con anticuerpos contrapéptidos citrulinados cíclicos positivos.
De la misma forma, los patógenos periodontales, como por Piromonas gingivalis, pueden tener una función patógena y contribuir a la citrulinación de las proteínas celulares en la cavidad bucal. Además del posible vínculo entre el microbioma bucal y la artritis reumatoide, los investigadores están poniendo su atención en la microbiota intestinal y si la alteración de su composición puede predisponer a la enfermedad. Cabría plantearse la forma en que los microorganismos o sus productos participan en los fenómenos desencadenantes de la artritis reumatoide. El sistema inmunitario es alertado respecto de la presencia de infecciones microbianas, por medio de los receptores tipo TOL. Se conocen unas 10 variantes de receptores tipo TOL en seres humanos que reconocen diversos productos microbianos que incluyen los lipopolisacáridos de la superficie de las bacterias y las proteínas de choque térmico, receptores tipo TOL4, lipoproteínas, receptores tipo TOL2, virus bicatenarios de ácido ribonucleico, receptores tipo TOL3, y ácido desoxirribonucleico de CpG no metilado, de bacterias, receptores tipo TOL9, receptores tipo TOL2, 3 y 4 expresados de modo abundante por fibroblastos sinoviales en las etapas incipientes de artritis reumatoide y cuando se unen a sus ligandos que incrementan la producción de citocinas proinflamatorias. Tales fenómenos podrían amplificar las vías inflamatorias de artritis reumatoide, pero no se ha dilucidado la participación específica de los receptores tipo TOL en la patogenia de la enfermedad. La patogenia de artritis reumatoide se basa en el concepto de que los linfocitos T autorreactivos inducen la respuesta inflamatoria crónica. En teoría, estos podrían surgir en la artritis reumatoide, de una selección central anormal, tímica, por defectos de la reparación de ácido desoxirribonucleico, que originan un desequilibrio entre la muerte y la vida de los linfocitos T o de anomalías en el aparato de señales celulares, que disminuyen el umbral de activación de linfocitos T. De modo similar, la selección alterada del repertorio de linfocitos T en la periferia podría causar transgresión o pérdida de la tolerancia de los linfocitos T. Los datos a favor de tales teorías se han obtenido de estudios de artritis en modelos murinos. No se ha demostrado que los individuos con artritis reumatoide posean una selección química alterada de linfocitos T o anomalías en las vías apoptóticas que regulan la muerte celular. Es probable que por lo menos la moderada estimulación en el interior de la articulación, causada por el hecho de que los linfocitos T en la membrana sinovial expresan un fenotipo de superficie, indique la exposición antigénica previa y muestre datos de expansión clonal. Como aspecto de interés, los linfocitos T de sangre periférica obtenidos de individuos con artritis reumatoide muestran un signo característico, huella, de envejecimiento prematuro que afecta de modo predominante a los linfocitos T vírgenes o que no habían tenido contacto con antígenos. En estos estudios, los datos más interesantes han sido la desaparición de las secuencias teloméricas y la disminución del número de nuevos linfocitos T por el timo. Es un dato desconcertante, pero no se sabe la forma en que las anomalías generalizadas de linfocitos T desencadenarían una enfermedad sistémica en que predomina la sinovitis. Hay pruebas importantes que refuerzan la participación de los linfocitos T CD4 positivo en la patogenia de artritis reumatoide. En primer lugar, el correceptor CD4 en la superficie de los linfocitos T se une a sitios invariantes en las moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 y estabiliza el complejo de receptor de linfocitos T/péptido/complejo mayor de histocompatibilidad durante la activación de linfocitos T. El epítopo compartido en las moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 constituye un factor de riesgo de artritis reumatoide, y se deduce que la activación de linfocitos TCD4 positivo pudiera intervenir en la patogenia de la enfermedad. En segundo lugar, los linfocitos TCD4 positivos sin memoria abundan en el tejido sinovial de pacientes de artritis reumatoide, y podrían intervenir por un mecanismo de complejo de culpa. En tercer lugar, se ha demostrado que los linfocitos TCD4 positivo son importantes en el comienzo de la artritis en modelos animales. En cuarto lugar, algunos de los tratamientos orientados a linfocitos T, no todos, han mostrado eficacia clínica en la enfermedad. En conjunto, estas pautas de prueba sugieren que los linfocitos TCD4 positivo asumen importancia neta en concertar la respuesta inflamatoria crónica en artritis reumatoide.
Sin embargo, otros tipos celulares como los linfocitos TCD8 positivo, los citolíticos naturales, NK, y los linfocitos B aparecen en el tejido sinovial y pudieran influir en las respuestas patogénicas. En la articulación reumatoide, por medio de mecanismos de contacto intercelular y la liberación de mediadores solubles, los linfocitos T activados estimulan a los macrófagos y a los sinoviocitos similares a fibroblastos, para generar mediadores proinflamatorios y proteasas que inducen la respuesta inflamatoria sinovial y destruyen el cartílago y el hueso. La activación de linfocitos TCD4 positivo depende de dos señales. 1. La unión del receptor del linfocito T al péptido complejo mayor de histocompatibilidad en células presentadoras de antígeno, y 2. La unión de CD28 a CD80, 86 en las células presentadoras de antígeno. Los linfocitos TCD4 positivo también ayudan a los linfocitos B, que a su vez generan anticuerpos que pudieran inducir más inflamación en la articulación. El modelo previo centrado en linfocitos T para la patogenia de artritis reumatoide se basó en el paradigma impulsado por Th1, que se obtuvo de estudios que indicaron que los linfocitos TCD4 positivo colaboradores, TH, se diferenciaban en los grupos Th1 y Th2, cada uno con sus perfiles característicos de citocinas. Se advirtió que las células Th1 generan, de forma predominante, interferón gamma, linfotoxina beta y factor de necrosis tumoral alfa, en tanto que las células Th2 secretan en forma predominante interleucinas 4, 5, 6, 10 y 13. El descubrimiento reciente de otro subgrupo de células TH, la línea TH17, ha revolucionado los conceptos respecto a la patogenia de artritis reumatoide. En los humanos se induce a los linfocitos T vírgenes o indiferenciados para diferenciarse en linfocitos TH17, al exponerlos al factor transformador de crecimiento beta, a interleucina 1, interleucina 6 e interleucina 23. Con la activación los linfocitos TH17 secretan diversos mediadores proinflamatorios como interleucina 17, interleucina 21, interleucina 22, factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 26, interleucina 6 y el factor estimulante de colonias y granulocitos macrófagos. Se han acumulado pruebas sustanciales obtenidas de modelos animales y de humanos, de que interleucina 17 interviene de forma importante no solo para inducir la inflamación articular, sino también para destruir cartílago y hueso subcondral. No obstante, el secukinumab, un anticuerpo contra los receptores de interleucina 17, no mostraron beneficio clínico significativo en estudios clínicos de fase segundo que incluyeron a pacientes con artritis reumatoide, lo que puso en duda la importancia de interleucina 17 en la perpetuación de la inflamación articular en esta enfermedad. En el sistema inmunitario han evolucionado mecanismos para oponerse a las posibles respuestas inflamatorias dañinas mediadas por inmunidad, desencadenadas por agentes infecciosos y otros inductores. Entre tales reguladores negativos están los linfocitos T reguladores, producidos en el timo e inducidos en la periferia para suprimir la inflamación mediada por mecanismos inmunitarios. Se caracterizan por la expresión superficial de CD25 y la transcripción del factor de transcripción P3, FOXP3, y orquestan tolerancia dominante por medio del contacto con otras células inmunitarias y la secreción de citocinas inhibidoras como factor transformador de crecimiento beta, interleucina 10 e interleucina 35. Al parecer los linfocitos T reguladores son heterogéneos y con capacidad de suprimir clases diferentes de las respuestas inmunitarias, TH1, TH2, TH17. En la artritis reumatoide, son contradictorios y no concluyentes los datos de que el número de linfocitos T reguladores es deficiente en comparación con el observado en testigos sanos y normales. Algunos datos de experimentación sugieren que la actividad supresora de linfocitos T reguladores se pierde a causa de la expresión disfuncional del antígeno 4 linfocítico T citotóxico, pero la naturaleza de los defectos de linfocitos T reguladores en la artritis reumatoide, en caso de existir, no se ha dilucidado. Citocinas, quimiosinas, anticuerpos y señales de peligro endógenas se unen a receptores en la superficie de células inmunitarias y estimulan una cascada de señales intracelulares que amplifican la respuesta inflamatoria.
Las moléculas señalizadoras y sus asociados de unión en tales vías son el punto de acción de fármacos de moléculas pequeñas diseñadas para interferir en la transducción de señales y bloquear tales asas inflamatorias de refuerzo. Entre los ejemplos de moléculas señalizadoras en las vías inflamatorias trascendentales están los transductores de sinasa Janus-Hack, señales y activadores de transcripción, STAT, tirosina sinasa esplénica, SIC, proteínas sinasas activadas por mitógeno y factor kappa B nuclear. Las vías cruzadas muestran notables interacciones y aparecen en muchos tipos celulares. Algunos transductores de señales como JAK3 que se expresan predominantemente en células hematopoyéticas e intervienen en forma decisiva en la respuesta inflamatoria en artritis reumatoide. Los linfocitos B activados también intervienen de manera importante en la respuesta inflamatoria crónica. Ellos dan origen a los plasmacitos, los cuales, a su vez, generan anticuerpos que incluyen el factor reumatoide y los antipéptidos citrulinados cíclicos. Los factores reumatoides pueden formar grandes complejos inmunitarios dentro de la articulación que contribuyen al proceso patológico al fijar complemento e inducir la liberación de quimiosinas proinflamatorias y quimoatrayentes. En modelos murinos de artritis, los complejos inmunitarios que contienen factor reumatoide y también los que poseen anticuerpos contra péptidos citrulinados cíclicos, establecen sinergia con otros mecanismos para exacerbar la respuesta inflamatoria en la membrana sinovial. A menudo se considera que la artritis reumatoide es una enfermedad inducida por macrófagos porque dicho tipo de célula es la productora predominante de citocinas proinflamatorias dentro de la articulación. Las citocinas proinflamatorias básicas liberadas por los macrófagos sinoviales comprenden factor de necrosis tumoral alfa y las interleucinas 1, 6, 12, 15, 18 y 23. Los fibroblastos sinoviales, que constituyen el otro gran tipo celular en dicho microentorno, generan las citocinas interleucina 1 e interleucina 6 así como factor de necrosis tumoral alfa. Este último es una citocina indispensable en los aspectos biopatológicos de la inflamación sinovial. Aumenta el número de moléculas de adherencia en las células endoteliales, lo cual estimula la penetración de leucocitos en el microentorno sinovial, también activa los fibroblastos sinoviales, estimula la angiogénesis, induce las vías de sensibilización de receptores de dolor e impulsa la osteoclastogénesis. Los fibroblastos secretan metaloproteinasas de la matriz y también otras proteasas encargadas primordialmente de la degradación del cartílago articular. La activación de osteoclastos en el sitio del pannus está vinculada de modo esencial con la aparición de erosión focal de hueso. El receptor activador del ligando kappa B del factor nuclear es expresado por las células de estroma, los fibroblastos sinoviales y los linfocitos T. El receptor activador del ligando kappa B del factor nuclear después de unirse a su receptor, el RANK, en los progenitores de osteoclastos estimula la diferenciación de estas células y la resorción de hueso. La actividad del receptor activador del ligando kappa B del factor nuclear es regulada por la osteoprotegerina, un receptor fingido del receptor activador del ligando kappa B del factor nuclear que bloquea la formación de osteoclastos. Los monocitos en la membrana sinovial actúan como precursores de los osteoclastos y, si se exponen al factor estimulante de colonias de macrófagos y al receptor activador del ligando kappa B del factor nuclear, se fusionan para formar policariones llamados proosteoclastos. Dichas células precursoras experimentan diferenciación hasta convertirse en osteoclastos con la membrana festoneada característica. Las citocinas, como factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1, interleucina 6 e interleucina 7, intensifican la expresión de receptor activador del ligando kappa B del factor nuclear en la articulación y con ello inducen la osteoclastogénesis. Los osteoclastos también secretan catepsina K, que es una cisteína proteasa que degrada la matriz ósea por separación de colágeno. La estimulación de los osteoclastos también contribuye a la pérdida ósea generalizada y la osteoporosis. La mayor osteólisis es solo parte del cuadro evolutivo de artritis reumatoide dado que la menor formación de hueso interviene de manera decisiva en el remodelamiento de hueso en sitios de inflamación. Datos recientes indican que la inflamación suprime la osteogénesis.
La citocina proinflamatoria factor de necrosis tumoral alfa interviene de manera definitiva en la supresión activa de la formación de hueso al intensificar la excreción de DICOP1, que constituye un inhibidor importante de la vía WNT que actúa para estimular la diferenciación de osteoblastos y la formación de hueso. El sistema WNT es una familia de glucoproteínas solubles que se unen a los receptores de superficie celular conocidos como proteínas vinculadas con el receptor de lipoproteínas de baja densidad irisadas FZ, y estimulan la proliferación de células. En modelos animales, las mayores concentraciones de DICOP1 se acompañan de menor formación de hueso, en tanto que la inhibición de DICOP1 protege de daño estructural en la articulación. Las proteínas WNT también inducen la formación de osteoprotegerina y con ello anulan la resorción de hueso, situación que destaca su participación básica como reguladores estrictos del equilibrio entre la resorción y la formación de hueso. Diagnóstico. El diagnóstico clínico de artritis reumatoide se basa en gran medida en los signos y síntomas de la artritis inflamatoria crónica y los resultados de análisis de laboratorio y estudios radiográficos aportan información complementaria importante. En 2010, en el intento por lograr la colaboración entre el Colegio Americano de Reumatología y la Liga Europea contra el Reumatismo, se revisaron los criterios de clasificación de la artritis reumatoide del Colegio Americano de Reumatología de 1987 a fin de esclarecer el diagnóstico temprano, con el objeto de identificar a pacientes que podrían beneficiarse de la introducción temprana del tratamiento modificador de la enfermedad cuadro 351-1. La aplicación de los criterios recién revisados genera una puntuación de 0 a 10 y la puntuación igual o más de 6 cumple con las exigencias o normas para definir la artritis reumatoide. Los nuevos criterios de clasificación difieren en algunos renglones de los antiguos. Incluyen una prueba positiva de anticuerpos contra péptidos citrulinados cíclicos como una sola entidad que conlleva mayor especificidad para el diagnóstico de la enfermedad en comparación con la prueba positiva de factor reumatoide. Los criterios más nuevos de clasificación no toman en consideración si el paciente muestra nódulos reumatoides o daño articular en las imágenes radiográficas, porque dichos datos rara vez se producen en la etapa incipiente de artritis reumatoide. Es importante destacar que los nuevos criterios del Colegio Americano de Reumatología, Liga Europea contra el Reumatismo de 2010 son criterios de clasificación a diferencia de los criterios diagnósticos y permiten diferenciar a pacientes en la etapa inicial de la enfermedad, con una gran posibilidad de evolucionar y llegar a la modalidad crónica de ella, con sinovitis y daño articular persistente. La presencia de erosiones articulares en las radiografías o nódulos subcutáneos puede orientar el diagnóstico en etapas ulteriores del padecimiento. Datos de laboratorio. Los individuos con trastornos inflamatorios sistémicos como la artritis reumatoide, a menudo muestran inicialmente incremento de marcadores inflamatorios inespecíficos como la velocidad de eritrosedimentación o de la proteína C reactiva. Es importante detectar factor reumatoide y anticuerpos antipéptidos citrulinados cíclicos en suero para diferenciar la artritis reumatoide de otros trastornos poliarticulares, aunque la fiebre reumática carece de especificidad diagnóstica y puede surgir junto con otros cuadros inflamatorios crónicos en los cuales la artritis se destaca entre las manifestaciones clínicas. En el suero de sujetos con artritis reumatoide, se identifican los isotipos inmunoglobulina M, inmunoglobulina G e inmunoglobulina A del factor reumatoide, aunque el isotipo inmunoglobulina M es el que miden más a menudo los laboratorios comerciales. El factor reumatoide tipo inmunoglobulina M en suero se ha detectado en 75 a 80% de los sujetos con artritis reumatoide. Como consecuencia, aunque no se le detecte, ello no descarta la presencia de la enfermedad. También se le identifica en otras conjuntivopatías como el síndrome primario de Sjögren, el lupus eritematoso sistémico y la crioglobulinemia esencial mixta tipo segundo y también en infecciones crónicas, como la endocarditis bacteriana subaguda y las hepatitis B y C. Asimismo, el factor reumatoide sérico puede detectarse en 1 a 5% de la población sana. La presencia de anticuerpos contra péptidos citrulinados cíclicos en suero tiene, en promedio, la misma sensibilidad que la presencia de factor reumatoide, para el diagnóstico de artritis reumatoide.
Sin embargo, su especificidad diagnóstica se acerca a 95%, de modo que una prueba positiva de anticuerpos contra péptidos citrulinados cíclicos al inicio de la artritis inflamatoria es útil para diferenciar artritis reumatoide de otras modalidades de artritis. También hay utilidad mayor en las pruebas para detectar la presencia de factor reumatoide y anticuerpos antipéptidos citrulinados cíclicos, porque algunos sujetos con artritis reumatoide muestran factor reumatoide positivo, pero anticuerpos antipéptidos citrulinados cíclicos negativos y viceversa. La presencia de factor reumatoide o de anticuerpos antipéptidos citrulinados cíclicos conlleva importancia pronóstica y en ella los anticuerpos contra péptidos citrulinados cíclicos muestran la mayor eficacia para anticipar resultados peores. Análisis del líquido sinovial. De manera típica, el líquido sinovial de individuos con artritis reumatoide refleja el estado inflamatorio. El recuento de leucocitos en dicho líquido puede variar mucho, pero, en general, varía de 5.000 a 50.000 células por microlitro, en comparación con el recuento de leucocitos menos de 2.000 células por microlitro en un cuadro no inflamatorio como la osteoartritis. A diferencia del tejido sinovial, el tipo celular predominante en el líquido sinovial es el neutrófilo. Desde el punto de vista clínico, el análisis de líquidos sinoviales es más útil para confirmar la presencia de la artritis inflamatoria, a diferencia de la osteoartritis, en tanto que al mismo tiempo descarta la infección o la artritis inducida por cristales, como en la gota o la pseudogota, capítulo 365. Estudios de imagen de articulaciones. Estos estudios constituyen un recurso útil para el diagnóstico de artritis reumatoide y también para seguir la evolución del daño articular. La modalidad más común es la radiografía simple, pero con ella es escasa la visualización de las estructuras óseas y las deducciones en cuanto al estado del cartílago articular con base en el angostamiento del espacio interarticular. La resonancia y las técnicas ecográficas tienen la utilidad adicional de detectar cambios en partes blandas, como sinovitis, tenosinovitis y derrames. Asimismo, poseen mayor sensibilidad para identificar anomalías óseas. En la práctica, el clínico casi siempre depende de las radiografías simples para el diagnóstico y la vigilancia de las articulaciones afectadas. Sin embargo, en casos elegidos, la resonancia y la ecografía aportan más datos diagnósticos que orientarán en las decisiones clínicas. La angiografía musculoesquelética con Doppler de potencia se utiliza cada vez más en la práctica reumatológica para detectar sinovitis y erosión ósea. Radiografías simples. De forma clásica, en la artritis reumatoide el signo radiográfico inicial es la osteopenia periarticular. Sin embargo, en la práctica tal signo es difícil de identificar en las radiografías simples y en particular con las nuevas radiografías digitalizadas. Otros datos en las radiografías simples incluyen edema de partes blandas, disminución simétrica del espacio articular y erosiones subcondrales, más a menudo en el carpo y las manos, metacarpofalángica y interfalángica proximal, y los pies, metatarsofalángica. En estos últimos, en primer lugar, se buscan signos en la cara lateral del quinto metatarsofalángica, pero también puede haber afectación simultánea de otras articulaciones metatarsofalángica. Los estudios radiográficos de artritis reumatoide en fase avanzada pueden detectar signos de destrucción intensa que incluyen subluxación y colapso articulares, figura 351, 5. Resonancia. Esta posee mayor sensibilidad para hallar sinovitis y derrames articulares, así como los cambios incipientes en hueso y médula ósea. Dichas anomalías en tejidos blandos también aparecen antes de encontrar modificaciones óseas en las radiografías. Se ha identificado como un signo incipiente de la artropatía inflamatoria, la presencia de edema en médula ósea, la cual permite identificar la aparición ulterior de erosiones en las radiografías simples y en la resonancia. Los principales factores que limitan su uso en la práctica diaria son su costo y disponibilidad. Ecografía. La ecografía, que incluye la variante Doppler de color, tiene la capacidad de detectar más erosiones que las radiografías simples, en particular, en articulaciones fácilmente accesibles. Detecta con bastante certeza la sinovitis, que incluye intensificación de los vasos intraarticulares que denota inflamación. La experiencia del técnico es determinante en la utilidad de la ecografía.
Tiene la ventaja de que se puede llevar el equipo con facilidad, no presenta el inconveniente de radiación y es menos costosa en comparación con la resonancia, factores que la tornan atractiva como instrumento clínico. Evolución clínica. La evolución natural de la artritis reumatoide es compleja e influyen factores, como la edad de inicio, el género, el genotipo, el fenotipo, por ejemplo, manifestaciones extraarticulares o variantes de artritis reumatoide, y trastornos concomitantes, todo lo cual hace de ella una entidad patológica verdaderamente heterogénea. No hay una forma sencilla de anticipar el curso clínico. Es importante saber que incluso 10% de los pacientes con artritis inflamatoria que cumplen con los criterios de clasificación de artritis reumatoide propios de Colegio Americano de Reumatología pasará por una fase de remisión espontánea en un lapso de 6 meses, en particular, pacientes seronegativos. Sin embargo, la mayor parte de los sujetos mostrará características de actividad patológica persistente y progresiva que se activará y desactivará en cuanto a la intensidad con el paso del tiempo. Una minoría de enfermos muestra episodios explosivos intermitentes y repetitivos de artritis inflamatoria, intercalados con periodos de inactividad patológica. Por último, a veces se observa una modalidad en particular intensa de artritis reumatoide en unos cuantos enfermos con evolución inexorable de artropatía erosiva intensa, aunque la evolución muy destructiva es menos frecuente en la época actual. La discapacidad, medida por el Health Assessment Questionnaire, HQ, incluye el empeoramiento gradual de la discapacidad con el paso del tiempo, en casos de falta de control de la actividad patológica y evolución de la enfermedad. La discapacidad puede ser consecuencia del componente vinculado con la acción de la enfermedad que puede ser reversible con el tratamiento y el componente relacionado con el daño articular, causado por los efectos acumulativos y en gran medida irreversibles de degradación de cartílago y hueso. En la etapa incipiente, la magnitud de la inflamación articular constituye el elemento determinante de la discapacidad, en tanto que en etapas ulteriores, el grado de daño articular es el factor contribuyente predominante. Estudios previos han demostrado que más de 50% de los sujetos con artritis reumatoide no puede trabajar 10 años después de haber comenzado la enfermedad. Sin embargo, en fecha reciente se han señalado cifras mayores de empleo y menor ausentismo laboral con el uso de tratamientos más nuevos e intervenciones terapéuticas más tempranas. La tasa de mortalidad global en la artritis reumatoide es 2 veces mayor que en la población general y la cardiopatía isquémica constituye el origen más frecuente de fallecimiento, seguida de infecciones. La mediana de la esperanza de vida se acorta en un promedio de 7 años en varones y 3 años en mujeres en comparación con las poblaciones testigo. Los sujetos con mayor peligro de que se acorte la supervivencia son los que muestran afectación extraarticular sistémica, baja capacidad funcional, estado socioeconómico bajo, nivel educativo bajo y utilización de prednisona por largo tiempo. Tratamiento. Artritis reumatoide. La intensidad de la actividad patológica y clínica en sujetos con artritis reumatoide refleja la carga global de inflamación y es la variable que más influye en las decisiones terapéuticas. La inflamación articular es el elemento inductor del daño articular y la causa más importante de discapacidad funcional en las fases incipientes del trastorno. Algunos índices compuestos han sido elaborados para valorar la actividad de la enfermedad clínica. Los criterios de mejoría del Colegio Americano de Reumatología 20, 50 y 70, que corresponden a la mejoría del 20, 50 y 70% en el número de articulaciones afectadas, la valoración de la intensidad de la enfermedad por parte del médico y el paciente, la escala de dolor, las concentraciones séricas de reactivo de fase aguda, velocidad de eritrosedimentación o proteína C reactiva y la valoración funcional de la discapacidad por medio de un cuestionario autoaplicado por el paciente, constituyen un índice compuesto con una variable de respuesta dicotómica. Los criterios de mejoría según el Colegio Americano de Reumatología suelen utilizarse en investigaciones clínicas como un punto final para comparar la proporción de personas que reaccionaron entre los grupos de tratamiento. A diferencia de ellos, la DAS, Disease Activity Score, el SDI, K, Simplified Disease Activity Index, y el CDAI, Clinical Disease Activity Index, constituyen índices continuos de actividad de la enfermedad.
Estas calificaciones se utilizan cada vez más en la práctica clínica para observar el estado del trastorno y, en particular, para corroborar la respuesta al tratamiento. Algunos adelantos en los últimos 20 años han cambiado el panorama terapéutico en la artritis reumatoide e incluyen 1. El empleo del metotrexato como fármaco antirreumático modificador de la enfermedad, y de primera elección para tratar artritis reumatoide incipiente. 2. La obtención de productos biológicos nuevos muy eficaces que se pueden utilizar solos o en combinación con el metotrexato. Y 3. La superioridad probada de los regímenes combinados con fármaco antirreumático modificador de la enfermedad en comparación con el metotrexato solo. Los fármacos utilizados para tratar artritis reumatoide se dividen en categorías generales: antiinflamatorios no esteroideos, glucocorticoides, como la prednisona y la metilprednisolona, fármacos habituales como el fármaco antirreumático modificador de la enfermedad y fármaco antirreumático modificador de la enfermedad biológicos, cuadro 351, 2. En algunos pacientes con artritis reumatoide el tratamiento adecuado es con un solo fármaco antirreumático modificador de la enfermedad como el metotrexato, pero en muchos casos es necesario utilizar un régimen combinado con fármaco antirreumático modificador de la enfermedad que pueden variar en sus componentes durante el transcurso del tratamiento, según las fluctuaciones en la actividad de la enfermedad y la aparición de efectos tóxicos y trastornos concomitantes. Antiinflamatorios no esteroideos. Se consideraron como elementos básicos del tratamiento antirreumático, pero hoy día se les considera como complementos para tratar los síntomas que no controlan otras medidas. Los antiinflamatorios no esteroideos tienen propiedades analgésicas y antiinflamatorias. Los efectos antiinflamatorios de estos fármacos provienen de su capacidad de inhibir de forma no selectiva la ciclooxigenasa, COX-1 y la COX-2. Los resultados de investigaciones clínicas sugieren que estos antiinflamatorios tienen una eficacia casi similar entre ellos, pero la experiencia sugiere que algunas personas reaccionan de manera preferente a un fármaco en particular. El empleo a largo plazo debe llevarse al mínimo ante la posibilidad de efectos adversos, como gastritis, úlcera péptica y deterioro de la función renal. Glucocorticoides pueden controlar la actividad patológica en la artritis reumatoide por diversos mecanismos. En primer lugar, su dosis de administración puede ser baja o moderada para obtener un control rápido de la enfermedad antes de comenzar el tratamiento totalmente eficaz a base de fármaco antirreumático modificador de la enfermedad, que suele durar semanas o meses para obtener efectos. En segundo lugar, a veces se emprende un ciclo de entre 1 y 2 semanas con glucocorticoides para tratar exacerbaciones agudas y la dosis y la duración dependen de la intensidad de la exacerbación. Tal vez esté justificada la administración de dosis pequeñas por largo tiempo, 5 a 10 miligramos por día, de prednisona o su equivalente para controlar la actividad patológica en pacientes con una respuesta inadecuada a fármaco antirreumático modificador de la enfermedad. Se ha demostrado en estudios prospectivos que la administración de dosis pequeñas de prednisona retrasa la evolución radiográfica de las artropatías. Sin embargo, es importante comparar con enorme cuidado los beneficios con los riesgos. Las mejores prácticas llevan al mínimo el empleo de dosis pequeñas de prednisona a largo plazo, ante el peligro de osteoporosis y otras complicaciones. Sin embargo, en muchos casos es inevitable utilizar la prednisona por periodos largos. Se necesitan a veces grandes dosis de glucocorticoides para tratar las manifestaciones extraarticulares intensas de artritis reumatoide, como la enfermedad intersticial pulmonar. Por último, si el paciente tiene una o pocas articulaciones con inflamación activa, se considera la inyección intraarticular de un glucocorticoide de acción intermedia, como el acetónido de triamcinolona. Esto puede permitir el control rápido de la inflamación en el marco de un número escaso de articulaciones afectadas. Hay que tener enorme cuidado para descartar de forma adecuada la infección articular, porque a menudo remeda la exacerbación de la artritis reumatoide. Una de las complicaciones a largo plazo importantes del uso de prednisona por largo tiempo es la osteoporosis.
con base en los factores de riesgo del paciente, lo que incluye dosis total de prednisona, duración del tratamiento, género, grupo étnico y densidad mineral ósea, podría ser apropiado el tratamiento con bisfosfonatos para la prevención primaria de la osteoporosis inducida por glucocorticoides. Se sabe que el uso de la prednisona agrava el peligro de úlcera péptica, en particular si se emplean también antiinflamatorios no esteroideos, pero no se han publicado guías basadas en evidencia sobre el uso de medios profilácticos contra la úlcera del tubo digestivo en dicha situación. Antirreumáticos modificadores de la enfermedad. Los fármacos antirreumático modificador de la enfermedad reciben su nombre por la capacidad de lentificar o evitar la progresión estructural de la artritis reumatoide. El fármaco antirreumático modificador de la enfermedad corrientes incluyen hidroxicloroquina, sulfasalazina, metotrexato y leflunomida. Su acción inicia casi después de 6 a 12 semanas. El metotrexato es el más indicado para tratar artritis reumatoide y es el fármaco de base en casi todas las combinaciones terapéuticas. Se aprobó para el tratamiento de la artritis reumatoide en 1988 y continúa como el punto de referencia en cuanto a eficacia y seguridad para los nuevos tratamientos modificadores de la enfermedad. El metotrexato, en las dosis utilizadas para tratar artritis reumatoide, estimula la liberación de adenosina de las células y produce un efecto antiinflamatorio. La eficacia clínica de la leflunomida, inhibidor de la síntesis de pirimidina, al parecer es similar a la del metotrexato. Se ha demostrado en investigaciones perfectamente diseñadas que es eficaz para tratar artritis reumatoide como fármaco único o en combinación con el metotrexato y otros fármacos antirreumático modificador de la enfermedad. La hidroxicloroquina es semejante a los fármacos antirreumático modificador de la enfermedad en cuanto a que su acción comienza lentamente, pero no se ha demostrado que retrase la progresión radiográfica de la enfermedad, por lo que no se le considera un verdadero fármaco antirreumático modificador de la enfermedad. En la práctica clínica, por lo común se utiliza la hidroxicloroquina para tratar la enfermedad benigna incipiente o como complemento en combinación con otros fármacos antirreumático modificador de la enfermedad. La sulfasalazina se utiliza de forma similar. En investigaciones comparativas con asignación al azar, se ha señalado que disminuye la progresión radiográfica de la enfermedad. La aminociclina, las sales de oro, la penicilamina, la azatioprina y la ciclosporina se han utilizado en el tratamiento de la artritis reumatoide con grados diversos en los resultados. Sin embargo, hoy en día se utilizan poco, por su eficacia inconstante o por características desfavorables en cuanto a los efectos tóxicos. Productos biológicos. En los últimos 10 años, han aparecido fármaco antirreumático modificador de la enfermedad biológicos que han revolucionado el tratamiento de la artritis reumatoide, cuadro 351, 2. Son productos proteínicos diseñados sobre todo para actuar en citocinas y moléculas de superficie celular. Los inhibidores del factor de necrosis tumoral fueron los primeros productos de esta categoría aprobados para tratar la artritis reumatoide. Poco después, recibió aprobación la anakinra, un antagonista del receptor de interleucina 1. Sin embargo, sus beneficios han sido relativamente pequeños en comparación con otros productos de esta categoría y rara vez se usan en el tratamiento de la artritis reumatoide, ya que se dispone de otros productos más eficaces. Los miembros más nuevos de esta clase son abatacept, rituximab y tocilizumab. Fármacos antifactor de necrosis tumoral. La obtención de inhibidores del factor de necrosis tumoral fue estimulada originalmente por el dato experimental de que el factor de necrosis tumoral es un mediador crítico de etapas sucesivas de la inflamación articular. En el presente, en Estados Unidos se ha aprobado el uso de 5 compuestos que inhiben el factor de necrosis tumoral alfa para tratar la artritis reumatoide. Se conocen 3 anticuerpos monoclonales antifactor de necrosis tumoral diferentes. El infliximab es un anticuerpo monoclonal quimérico, en parte murino y en parte humano, en tanto que el adalimumab y el golimumab son anticuerpos monoclonales humanizados. El certolizumab pegol es un fragmento Fc libre pegilado de un anticuerpo monoclonal humanizado que muestra especificidad en su unión por factor de necrosis tumoral alfa. Por último, el etanercept es una proteína soluble de fusión que comprende el receptor 2 de factor de necrosis tumoral en una unión covalente con la fracción Fc de inmunoglobulina G1.
Todos los inhibidores del factor de necrosis tumoral, en estudios comparativos con asignación al azar, han demostrado disminución de signos y síntomas de artritis reumatoide, alentamiento de la evolución radiográfica del daño articular y mejoría de la función física y la calidad de vida. De forma típica, los fármacos contra factor de necrosis tumoral se utilizan en combinación con metotrexato como fármaco base. Esta combinación farmacológica con la cual se obtiene beneficio máximo en muchos casos, suele ser la etapa siguiente para tratar sujetos con respuesta inadecuada a la administración de metotrexato. Para utilizar como fármacos únicos, se han aprobado etanercept, adalimumab, certolizumab, pegolimumab. Se evitan los antifactor de necrosis tumoral en sujetos con infección activa o con antecedente de hipersensibilidad a ellos, y están contraindicados en pacientes de hepatitis B crónica, o insuficiencia cardíaca congestiva clases 3 o 4. Un aspecto de preocupación importante es el mayor peligro de infección, incluida la bacteriemia grave, en particular micosis por microorganismos oportunistas y reactivación de tuberculosis latente. Por esta razón, todos los pacientes deben someterse a detección de tuberculosis latente con base en lineamientos nacionales antes de iniciar cualquier tratamiento contra factor de necrosis tumoral, capítulo 173. En Estados Unidos, se practican pruebas de tuberculina. Se inyecta en el plano intradérmico el derivado proteínico purificado. Si surgen reacciones cutáneas más de 5 milímetros, se supone que el paciente tuvo una exposición previa al bacilo de la tuberculosis y se valora en busca de enfermedad activa. El paciente recibirá tratamiento con base en los resultados. Podría no ser apropiado el análisis de liberación de interferón gamma para la detección, ya que algunos datos sugieren una menor tasa de resultados negativos falsos y positivos falsos con la prueba de liberación de interferón gamma en comparación con las pruebas cutáneas con derivado proteínico purificado en pacientes tratados con corticosteroides. Pese a que una combinación de pruebas cutáneas con derivado proteínico purificado y análisis de liberación de interferón gamma pueden ofrecer mayor sensibilidad para fines de detección, no existen guías de consenso. Anakinra es la forma artificial del antagonista de receptor interleucina 1 natural. Ha tenido uso limitado en el tratamiento de artritis reumatoide, pero se ha reavivado el interés por este últimamente, como recurso eficaz en algunos síndromes hereditarios raros que dependen de la producción de interleucina 1, que comprenden enfermedad inflamatoria de comienzo neonatal, síndrome de Muckle-Wells y criourticaria familiar, así como artritis inflamatoria sistémica de inicio juvenil y enfermedad de estilo de la vida adulta. Es importante no combinar la anakinra con cualquier fármaco contra factor de necrosis tumoral, ante la gran tasa de infecciones graves observadas con dicho régimen en un estudio en seres humanos. Abatacept es una proteína de fusión soluble que consiste en el dominio extracelular del antígeno 4 de linfocitos T citotóxicos humanos unido a la fracción modificada de inmunoglobulina G humana. Este fármaco inhibe la coestimulación de linfocitos T al bloquear las interacciones de CD28, CD80, 86 y también puede inhibir la función de células que presentan antígeno, por señales inversas a través de CD80 y CD86. En estudios en seres humanos, el abatacept disminuye la actividad de la enfermedad, lentifica la evolución radiográfica de daño y mejora la discapacidad funcional. Muchos enfermos reciben el fármaco en combinación con metotrexato u otros fármacos antirreumático modificador de la enfermedad, como la leflunomida. La administración de abatacept se ha vinculado con mayor riesgo de infección. Rituximab. Este es un anticuerpo monoclonal quimérico contra CD20, molécula de superficie celular expresada por muchos linfocitos B maduros. Actúa al agotar el número de linfocitos B, que a su vez hace que disminuya la respuesta inflamatoria, por algún mecanismo desconocido. Estos mecanismos pueden incluir disminución de los autoanticuerpos, inhibición de la activación de linfocitos T y alteración de la producción de citocinas. Se ha aprobado el rituximab para tratar artritis reumatoide resistente, en combinación con metotrexato y se ha demostrado que es más eficaz en sujetos con enfermedad seropositiva que en aquellos con la modalidad seronegativa. La administración de rituximab se ha vinculado con reacciones leves o moderadas a la solución en venoclisis y también por un mayor riesgo de infección.
Como aspecto notable, han surgido señalamientos aislados de un trastorno cerebral que puede ser letal, que es la leucoencefalopatía multifocal progresiva, con la administración del fármaco, aunque al parecer en enfermos con artritis reumatoide el riesgo absoluto de tal complicación es muy bajo. Muchos de los casos surgieron contra un fondo de exposición previa o actual de otros inmunodepresores potentes. Tocilizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado dirigido contra la membrana y las formas solubles del factor de interleucina 6. La citocina proinflamatoria interleucina 6 interviene en la patogenia de artritis reumatoide, con efectos nocivos en la inflamación y el daño articulares. La interleucina 6 se une a su receptor y activa las vías de señales intracelulares que alteran la respuesta de fase aguda, la producción de citocina y la activación de osteoclastos. Datos de investigaciones en seres humanos han corroborado la eficacia clínica del tocilizumab contra artritis reumatoide, como fármaco único y en combinación con metotrexato y otros fármacos antirreumático modificador de la enfermedad. La administración de dicho anticuerpo monoclonal se ha acompañado de mayor riesgo de infección, neutropenia y trombocitopenia. Sin embargo, las anomalías hematológicas al parecer son reversibles cuando se interrumpe el consumo del mismo. Además, se ha demostrado que incrementa la concentración de colesterol LDL. Sin embargo, no se sabe si tal efecto en los valores de lípidos agrava el peligro de que surja y evolucione enfermedad aterosclerótica. Inhibidores micromoleculares. Algunos pacientes no responden adecuadamente a los fármacos antirreumático modificador de la enfermedad corrientes o a los productos biológicos, y por esa razón, se han estudiado otras moléculas terapéuticas para cubrir tal deficiencia. En fecha reciente, el desarrollo galénico en artritis reumatoide orientó la atención hacia las vías de señalización intracelulares que transducen las señales positivas de las citocinas y otros mediadores inflamatorios que crean asas de retroalimentación positiva en la respuesta inmunitaria. Se pretende que con tales fármacos antirreumático modificador de la enfermedad sintéticos se obtenga la misma eficacia que los productos biológicos en una presentación ingerible. Tofacitinib es un inhibidor micromolecular que inhibe de manera predominante JAK1 y JAK3 que median las señales de los receptores que vienen de las citocinas vinculadas con la cadena gamma común, interleucina 2, 4, 7, 9, 15 y 21 y también interferón gamma e interleucina 6. Todas las citocinas mencionadas intervienen en la inducción de la activación de linfocitos T y B y también en la inflamación. Se demostró en estudios clínicos con asignación al azar donde los testigos recibieron placebo, que el tofacitinib vía oral, mejoró los signos y los síntomas de artritis reumatoide en grado significativo, en comparación con el placebo. Las principales acciones adversas incluyen incremento de los niveles séricos de transaminasas que denotan daños del hígado, neutropenia, hipercolesterolemia e incremento de la creatinina sérica. Su uso se ha vinculado también con un mayor riesgo de infecciones. El tofacitinib se utiliza como fármaco único o en combinación con el metotrexato. Tratamiento de las manifestaciones extraarticulares. En términos generales, el tratamiento de la artritis reumatoide modifica de forma favorable las manifestaciones extraarticulares y parece que el tratamiento intensivo en etapas tempranas de la enfermedad puede, en primer lugar, evitar su aparición. Sin embargo, la neumopatía intersticial relacionada con artritis reumatoide puede ser particularmente difícil de tratar porque algunos de los fármacos antirreumático modificador de la enfermedad utilizados para el tratamiento de la artritis reumatoide se asocian con toxicidad pulmonar como metotrexato y leflunomida. Para el tratamiento de la neumopatía intersticial relacionada con artritis reumatoide, se han utilizado dosis elevadas de corticosteroides y fármacos inmunodepresores auxiliares como azatioprina, micofenolato mofetilo y rituximab. Estudio del paciente. Artritis reumatoide. Hoy en día se considera obsoleto el tratamiento piramidal original para la artritis reumatoide y ha evolucionado y planteado nuevas estrategias que se centran en algunos objetivos. 1. Tratamiento temprano e intensivo para evitar el daño y la discapacidad articulares. 2. Modificación frecuente del tratamiento con uso de combinaciones cuando así convenga.
3. Individualización del tratamiento en un intento de llevar al máximo la respuesta y al mínimo las reacciones adversas. Y 4. En la medida de lo posible, alcanzar la remisión de la actividad clínica de la enfermedad. Un cúmulo importante de pruebas refuerza la adopción de la estrategia intensiva. Como se mencionó, el metotrexato es el fármaco antirreumático modificador de la enfermedad de primera línea para el tratamiento inicial de artritis reumatoide moderada o grave. Si con dicho fármaco no se obtiene mejoría adecuada, se puede cambiar el tratamiento fármaco antirreumático modificador de la enfermedad, por transición a un régimen por combinación eficaz. Las combinaciones eficaces comprenden metotrexato, sulfasalacina e hidroxicloroquina, esquema triple vía oral, metotrexato y leflunomida y metotrexato y algún producto biológico. Por ejemplo, se ha demostrado que la combinación de metotrexato y un producto contra factor de necrosis tumoral, en estudios con asignación al azar y comparativos, fue mejor que solo el metotrexato, además de reducir los signos y síntomas de la enfermedad, y también para retrasar la evolución del daño articular estructural. En el mejor de los casos no hay precisión para saber de manera anticipada qué paciente terminará por mostrar daño articular en los estudios radiológicos, aunque la mayor posibilidad de que surja daño de ese tipo lo indican algunos factores como el incremento del nivel sérico de reactivos de fase aguda, la gran carga de inflamación articular y la presencia de enfermedad erosiva. En el año 2015, el Colegio Americano de Reumatología actualizó y publicó sus guías para el tratamiento de la artritis reumatoide. Tales esquemas diferencian entre las personas con artritis reumatoide temprana, enfermedad que ha durado menos de 6 meses, y los pacientes de artritis reumatoide establecida y resaltan el uso del tratamiento dirigido a objetivos y la necesidad de cambiar o añadir tratamientos para la enfermedad persistente moderada muy activa. Por ejemplo, en pacientes con artritis reumatoide temprana que han tenido actividad de la enfermedad persistente moderada elevada con monoterapia con un fármaco antirreumático modificador de la enfermedad, el médico tratante debe considerar incrementar a un tratamiento combinado o modificar a un tratamiento con anticuerpos contra factor de necrosis tumoral con o sin metotrexato o bien, administrar un compuesto biológico no antagonista de factor de necrosis tumoral con o sin metotrexato. Como se ha demostrado que un tratamiento inicial más intensivo, por ejemplo, tratamiento combinado con fármaco antirreumático modificador de la enfermedad, proporciona mejores resultados a largo plazo en comparación con el inicio de metotrexato solo. El método habitual es iniciar el metotrexato y escalar con rapidez el tratamiento, por ejemplo, después de 3 a 6 meses, a un tratamiento combinado con fármaco antirreumático modificador de la enfermedad, anticuerpos contra factor de necrosis tumoral, o un fármaco biológico sin acción sobre factor de necrosis tumoral en ausencia de una respuesta terapéutica adecuada. Algunos pacientes tal vez no mejoren con un producto antifactor de necrosis tumoral o no toleren sus reacciones adversas. Las personas que reaccionan inicialmente a un fármaco antifactor de necrosis tumoral y que más tarde empeoran, pueden beneficiarse del cambio a otro antifactor de necrosis tumoral o un tratamiento biológico alternativo con un mecanismo de acción diferente. Algunos estudios sugieren cambiar a otro fármaco contra factor de necrosis tumoral o a un tratamiento biológico alternativo con diferente mecanismo de acción o bien, a un régimen terapéutico convencional con fármaco antirreumático modificador de la enfermedad. Investigaciones también han indicado que el esquema triple vía oral, hidroxicloroquina, metotrexato y sulfasalacina, es una primera etapa razonable para tratar artritis reumatoide temprana que incluye su uso con una estrategia de incremento en casos en que se comenzó el tratamiento solo con el metotrexato y a los 6 meses se combinó con hidroxicloroquina y sulfasalacina si no se logró control adecuado de la enfermedad. El objetivo óptimo del tratamiento es alcanzar un estado clínico que se defina como de baja actividad de la enfermedad, aunque muchos enfermos nunca logran la remisión pese a los esfuerzos por alcanzarla. Los índices compuestos, como la DAS-28, Disease Activity Score 28, son útiles para clasificar situaciones en que la enfermedad tiene poca acción y está en remisión. Sin embargo, son instrumentos poco precisos y ello se debe a las limitaciones de la exploración clínica de las articulaciones, en la cual la sinovitis de poca intensidad tal vez no sea detectada.
La remisión completa se ha definido con bastante precisión como la ausencia total de todo tipo de inflamación articular y extraarticular y de la actividad inmunitaria vinculada con artritis reumatoide. Sin embargo, en la práctica clínica es difícil demostrar que se ha llegado a tal situación. En un intento por estandarizar y simplificar la definición de remisión en investigaciones en seres humanos, el Colegio Americano de Reumatología y la Liga Europea contra el Reumatismo crearon dos definiciones operativas provisionales de remisión en la artritis reumatoide, cuadro 351-3. Cabe considerar que una persona está en fase de remisión si 1. Cumple con todos los criterios clínicos y de laboratorio incluidos en el cuadro 351-3 o 2. Tiene un índice simplificado de actividad de enfermedad, SDAI, menos de 3,3. Se calcula el SDAI al sumar el número de articulaciones dolorosas e hinchadas, 28 articulaciones. La valoración global hecha por el paciente, escala del 0 al 10. La valoración global efectuada por el médico, escala del 0 al 10, y la concentración de proteína C reactiva, en miligramos por 100 mililitros. La definición anterior de remisión no considera la posibilidad de sinovitis subclínica o que el solo daño pudiera ocasionar dolor a la palpación o hinchazón de la articulación. Si no se toman en consideración los aspectos semánticos de las definiciones, a pesar de todo, los criterios anteriores de remisión son útiles para establecer el nivel de control de la enfermedad que posiblemente culmine en progresión mínima o nula de daño estructural y discapacidad. Fisioterapia y dispositivos de asistencia. En todos los pacientes se inicia fisioterapia que incluye ejercicio y actividad física. El entrenamiento por ejercicios dinámicos, la fisioterapia integral de enfoque comunitario y la actividad física asistida, conceder importancia a 30 minutos de actividad moderadamente intensa casi todos los días por semana, mejora la potencia muscular y el estado percibido de buena salud. Las ortesis para tratar el valgo doloroso disminuyen el dolor de pies y la discapacidad y las limitaciones funcionales resultantes. El uso juicioso de ortesis del carpo también reducirá el dolor. Sin embargo, sus beneficios quizás sean superados por la disminución del uso de las manos, destreza, y un efecto variable en la potencia de prensión manual. Intervención quirúrgica. Los métodos quirúrgicos pueden mejorar el dolor y la discapacidad en la artritis reumatoide y en particular en las manos, las muñecas y los pies, de manera característica, después de que las medidas médicas han sido ineficaces y con ellos se logran grados variables de buenos resultados a largo plazo. En el caso de articulaciones grandes, como rodillas, cadera, hombros o codos, una opción en la artropatía avanzada es la artroplastia articular total. Se cuenta con pocas opciones quirúrgicas para tratar la afectación de las articulaciones de la mano, de menor tamaño. La prótesis más usada en caso de artroplastia de metacarpofalángica son los implantes de silicona que por lo común se colocan en sujetos con menor arco de movimiento, notables contracturas de flexión, dolor articular de metacarpofalángica y anomalías radiográficas y desviación cubital intensa. La artrodesis y la artroplasia total de la muñeca se utilizan solo en individuos con enfermedad grave que muestran notable dolor y deficiencia funcional intensa. Los dos métodos al parecer tienen igual eficacia desde el punto de vista de la analgesia y la satisfacción del enfermo. Se cuenta con innumerables opciones quirúrgicas para corregir el hallux valgus en el antepié que incluyen artrodesis y artroplastia, así como artrodesis sobre todo en caso de dolor resistente en la parte posterior del pie. Otras consideraciones terapéuticas. Embarazo. Se sabe que incluso 75% de las mujeres con artritis reumatoide tiene mejoría global de los síntomas durante el embarazo, pero estos se exacerban después del parto. Las exacerbaciones durante la gestación suelen tratarse con dosis pequeñas de prednisona. Es probable que los fármacos antirreumático modificador de la enfermedad más inocuos durante el embarazo sean la hidroxicloroquina y la sulfasalacina. El metotrexato y la leflunomida no están indicados durante la gestación por sus capacidades teratógenas en animales y seres humanos. La experiencia acumulada con los agentes biológicos no ha sido suficiente para hacer recomendaciones específicas de empleo durante el embarazo. De manera ideal debe evitarse su uso, pero en algunos casos puede tener precedencia el control de una artritis reumatoide activa durante el embarazo. Pacientes de edad avanzada.
La artritis reumatoide aparece incluso en 33% de enfermos después de los 60 años de edad. Sin embargo, los ancianos reciben tratamiento menos intensivo por aspectos de preocupación, como el mayor riesgo de efectos farmacológicos tóxicos. Los estudios sugieren que los fármacos antirreumático modificador de la enfermedad corrientes y también los agentes biológicos tienen igual eficacia e inocuidad en sujetos de menor edad y de mayor edad. Ante los cuadros patológicos coexistentes, muchos sujetos de edad avanzada tienen mayor peligro de infección. El envejecimiento también causa disminución gradual de la función renal, al grado de que aumente el riesgo de que surjan efectos secundarios con el uso de antiinflamatorios no esteroideos y de algunos fármacos antirreumático modificador de la enfermedad, como el metotrexato. La función renal debe ser un aspecto importante antes de administrarlo, porque es eliminado en gran medida por los riñones. Para disminuir los riesgos de efectos adversos, a veces se necesita disminuir las dosis de metotrexato y así cubrir la disminución de la función renal, que suele surgir entre el séptimo y el octavo decenios de la vida. El metotrexato no se utiliza si el paciente tiene una concentración de creatinina sérica más de 2 miligramos por 100 mililitros. Consideraciones mundiales. En países en desarrollo, se ha observado un aumento en la incidencia de enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes, los trastornos cardiovasculares y la artritis reumatoide, en un medio de extrema pobreza y gran frecuencia de enfermedades infecciosas, así como poco acceso a instituciones modernas de atención de la salud. En tales áreas, los pacientes se retrasan mucho más para que se les diagnostique la enfermedad y para tener acceso a los especialistas, razón por la cual, cuando llegan a ser atendidos por personal de salud, la enfermedad tiene mayor actividad y la discapacidad es mayor. Además, el riesgo de infección sigue siendo un problema grave en el tratamiento de la artritis reumatoide en países en desarrollo por la inmunodepresión que conlleva el uso de glucocorticoides y muchos de los fármacos antirreumático modificador de la enfermedad. Por ejemplo, en algunos de esos países, se advierte un incremento sustancial en la incidencia de tuberculosis en pacientes sometidos a tratamiento de artritis reumatoide, porque es necesario llevar a la práctica métodos más globales y amplios de detección inicial, así como el uso más liberal de isoniazida en comparación con el observado en países desarrollados. La mayor prevalencia de las hepatitis B y C, así como del virus de inmunodeficiencia humana en estas naciones en desarrollo también impone graves problemas. Se ha observado reactivación de la hepatitis viral con el uso de algunos fármacos antirreumático modificador de la enfermedad, como el rituximab. Asimismo, el menor acceso a los antirretrovirales puede limitar el control de la infección por virus de inmunodeficiencia humana y, con ello, la selección de tratamientos a base de fármaco antirreumático modificador de la enfermedad. A pesar de los graves problemas comentados, el médico debe intentar el tratamiento temprano de la artritis reumatoide en los países en desarrollo con los recursos con que cuente. Es posible obtener de modo razonable hidroxicloroquina, sulfasalacina y metotrexato en todo el mundo y se pueden utilizar como fármacos únicos o en combinación con otros más. En países desarrollados, va en aumento el uso de agentes biológicos y también en otras zonas diversas, aunque su empleo es frenado por el alto costo. Los protocolos nacionales restringen su uso y subsisten las preocupaciones por el riesgo de infecciones por microorganismos oportunistas. Resumen. La estrategia terapéutica para la artritis reumatoide ha revolucionado de forma impresionante por la ampliación del conocimiento sobre su patogenia y su tratamiento. Los resultados en pacientes de artritis reumatoide son mucho mejores en comparación con los que se obtenían antes de contar con modificadores biológicos. Hoy en día, un número cada vez mayor de pacientes en comparación con lo observado en épocas pasadas puede evitar la discapacidad notable y seguir en sus labores, aunque en muchos casos se necesitan modificaciones del entorno. La necesidad de tratamiento oportuno e intensivo de artritis reumatoide y también visitas frecuentes de vigilancia de la farmacoterapia, tiene consecuencias para el sistema de atención de la salud. Los médicos familiares o de atención primaria y los reumatólogos deben estar preparados para trabajar de forma concertada y alcanzar los objetivos ambiciosos de la mejor práctica.
En muchas situaciones, los reumatólogos han modificado sus técnicas de una manera que concede prioridad absoluta a las consultas de todo paciente recién diagnosticado con artritis inflamatoria temprana. Los regímenes terapéuticos de la artritis reumatoide se han tornado cada vez más complejos al ampliarse de modo rápido los elementos de los recursos terapéuticos. Es necesario que el médico familiar y el reumatólogo por igual vigilen con gran cuidado a los pacientes sometidos a dichos tratamientos, para llevar al mínimo el peligro de efectos adversos e identificar de manera rápida cualquier complicación de la inmunodepresión crónica. Asimismo, la prevención y el tratamiento adecuados vinculados con la artritis reumatoide, como la cardiopatía isquémica y la osteoporosis, posiblemente se beneficien de la práctica conjunta, ante la utilidad de la atención multidisciplinaria. Es importante que no cesen las investigaciones, que busquen nuevos tratamientos de mayor eficacia y con mejores características de inocuidad, y que investiguen estrategias terapéuticas que permitan controlar a la enfermedad con mayor rapidez y alcanzar un estado cercano a la remisión. Sin embargo, es posible que la prevención y la curación de la artritis reumatoide necesiten de adelantos y ampliación de los conocimientos de la patogenia del trastorno. Los conocimientos pueden provenir de estudios genéticos que identifiquen vías de suma importancia en los mecanismos de la inflamación articular. Igualmente ambicioso sería alcanzar la meta de identificar biomarcadores que permitirán la práctica de medicina personalizada para la atención de sujetos con artritis reumatoide.